falta de medicamentos. Lo que están viendo arriba es el presupuesto del 2022 y a la derecha el del 2023, que sufrió un recorte. Pero lo que más nos preocupa es que parece que la principal parte recortada es el segundo número que ven, que resaltamos, que es lo que tiene que ver con los medicamentos. Tiene que ver con los medicamentos y es justamente el principal motivo de manifestación que estaban teniendo los enfermos durante todo el año 2022 y es también como una especie de deuda histórica, ¿verdad?, que se tiene con ellos, de que siempre tienen que estar pidiendo, no hay abasto, nunca es suficiente aparentemente, pero ahora el recorte es muy, pero muy importante y eso preocupa, porque si ya había manifestaciones y muchas quejas el año pasado con un mayor presupuesto, ¿qué les espera a los enfermos de cáncer este año? Sí, y estamos en contacto con el doctor Julio Rolón, que es director del INCAN. Hola, doctor, ¿cómo estás? Buenas tardes. Tal, ¿cómo están? Un saludo a vos, a la audiencia, a las órdenes. Bueno, doctor, gracias por atendernos. Estamos acá con Gaby. Doctor, el recorte presupuestario de INCAN, si ya en el 2022 hubo problemas con la provisión de medicamentos para pacientes, con este recorte, el problema no solamente es que va a continuar, sino que va a ser peor, se puede presumir. Totalmente, la verdad es que soy completamente honesto, no entendemos cómo se puede haber dado esto. De hecho, he conversado con el señor ministro y él va a solicitar formalmente la reposición, inclusive el aumento para el año que viene, para este año, teniendo en cuenta que nosotros acabamos de terminar un proceso de compra de medicamentos por casi 580.000 millones para 2 años y medio y 3 años. Es decir, esto lo que va a hacer es disminuir nuestra capacidad de compra y, como ustedes bien dijeron, aumentar la problemática crónica que viene arrastrándose desde hace mucho tiempo en relación con el cáncer en Paraguay, lo que implica la discusión del modelo de compra, de gestión de las compras de los medicamentos, sobre todo teniendo en cuenta que el Instituto Nacional del Cáncer no solamente provee a los pacientes que acuden ahí, sino también a los del IPS, a los del Hospital de Clínicas y otros hospitales de referencia que forman parte de nuestra red de descentralización de la atención. Evidentemente esto lesiona, digamos, lo que es la estructura de costo y nos obliga a tomar medidas respecto a que vamos a solicitar, agotando todas las instancias, para que se reponga e inclusive se aumente, porque repito, acabamos de terminar un proceso que se llevó a cabo a nivel central de la compra de casi 22 medicamentos con un valor total de casi 480.000 a 500.000 millones de guaraníes. Doctor, con respecto a el gasto que presume un paciente oncológico, con respecto a la necesidad de medicamentos, ¿cuál es el presupuesto de gasto de un paciente al año? Porque esto parece no dimensionarse desde las instituciones que son las que brindan justamente los presupuestos. Los medicamentos son muy costosos y son medicamentos que no se pueden cortar. Es decir, yo no puedo darle este mes y el mes que viene no alcanzó y fragmento o le dejo un mes sin el medicamento y volvemos al siguiente. Son tratamientos muy específicos y muy costosos. ¿Tenés algún dato para ilustrarnos un poco esto? Sí, cómo no. De hecho, hay que tener en cuenta el tipo de cáncer. Por ejemplo, un cáncer de mama, que tiene 3 tipos diferentes de variantes, oscila entre 300 millones y 2.000 millones. ¿Por qué ese rango tan amplio? Y porque, de acuerdo a la variante, uno puede concluir el tratamiento con 18 sesiones de quimioterapia o continuar después de las 10 o 18 sesiones de quimioterapia con otros medicamentos de altísimo costo durante un lapso determinado por el médico que requiere un control anual, semestral, etcétera, etcétera. O sea, imagínense, cáncer de mama, un rango de inversión de 300 a 2.000, incluso más en algunos casos, porque cuando a veces los pacientes de una variante muy grave entran en lo que llamamos el concepto de cuidados paliativos, no sabemos hasta cuándo se le administra y hay ampollas, para que tengan una idea, que cuestan 34 millones de guaraníes y se aplican 2 ampollas cada 21 días por un lapso que solamente los médicos pueden determinar, ¿verdad? Así también tenemos en otras áreas otros cánceres que demandan costos promedios de casi 300 a 400 millones. Es decir, la inversión que el Estado hace por cada paciente es altísima. Sí. Y nosotros pasamos en 5 años de tener 12 medicamentos a tener casi 54, dentro de los cuales se encuentran los conocidos como biológicos, que son los de más alto costo, cuyo rango de precio oscila entre 5.000 y 10.000 dólares. O sea, imagínense. Y lo que vos decís, la continuidad del tratamiento es fundamental,
Pero el modelo de gestión y de compra que tenemos nosotros dentro del contexto de salud pública hace que lastimosamente nuestras brechas entre la provisión de medicamentos y la compra o procesos administrativos para comprar más no sea exacta. ¿Por qué? Porque lastimosamente en Paraguay no tenemos un registro de los pacientes con cáncer como ocurre en otros países, en donde eso permite la previsibilidad y garantiza al paciente la provisión de esos medicamentos. Pues nosotros básicamente tenemos, en el cáncer en particular, casi una salud pública mendicante, ¿verdad? Es decir, los pacientes se acercan averiguando, ¿tenemos hoy el medicamento? Y nosotros le decimos sí, o a veces le decimos dentro de una semana, por un montón de factores, ¿verdad? Entonces, la inversión que el Estado hace en un paciente con cáncer es altísima. Y si nosotros además le sumamos la cuestión que tiene que ver con la cirugía, con la radioterapia, con los controles, con los laboratorios, evidentemente eso encarece mucho más. Finalmente, lo que nosotros tenemos que lograr en el caso, en general en la salud pública y en particular en el cáncer, es la provisión regular de los medicamentos y en el tiempo oportuno, que es una gran dificultad. Y yo insisto mucho en esto por el modelo de gestión financiera, por la compra. O sea, deberíamos plantear definitivamente comprar de manera conjunta, es decir, que el instituto se junte con el Instituto de Previsión Social, con el Hospital de Clínicas, con todos los sectores que compran medicamentos de alto coste, y de esa forma garanticemos la compra a una menor, con una menor inversión, ¿verdad? Y por supuesto garantizando la distribución, porque insisto, el problema fundamental aquí está en la regularidad de la provisión de los medicamentos para los pacientes. Es el problema central, porque también la radioterapia es un problema. Porque para entender un poco el cáncer tiene tres patas fundamentales: la quimioterapia, la radioterapia y la cirugía. Con la cirugía no hay problema porque es un acto médico que depende de la presencia no de cirujanos y tenemos muy buenos cirujanos. La radioterapia está empezando a ser un problema porque la cantidad de pacientes que hemos tenido en los últimos 5 años, que ha aumentado casi 40%, según las estadísticas, hace que nuestra fila de espera vaya siendo cada vez más larga. Gracias a Dios estamos trayendo un acelerador nuevo, contamos también con la tercerización, etcétera, etcétera, pero aún así es insuficiente. Y el problema principal, los medicamentos. Hoy nosotros podemos decir que para la próxima semana ya vamos a empezar a tener provisión un poco más regular para por lo menos 2 años y medio. Pero tuvimos que casi sufrir 2 meses de idas y venidas de pacientes. Entonces realmente es una situación que amerita un análisis profundo sobre la forma a futuro de la compra de los medicamentos. Doctor, ¿qué te dijo el ministro cuando le comentaste este tema, cuando le hablaste de la cuestión presupuestaria? Porque se habla de la posibilidad de que el presidente haga un veto parcial. Y en todo caso, en un veto parcial, según lo que entiendo, hay artículos que serán vetados. Yo no sé si te dijo que habló con el presidente y que parte de lo que podría eventualmente vetarse tiene que ver con esto. Sí, de hecho, él me manifestó que Salud Pública sufrió un recorte global y en particular el Instituto del Cáncer, y lo que me manifestó es que él inmediatamente va a conversar con el presidente de la República para corregir esto. Por supuesto, esperamos que en ese veto parcial se incluya salud como excepción, ¿verdad? Porque si no, imagínense, para que tengan nomás una idea, la provincia de Misiones tiene una población de 1.200.000 personas. Su presupuesto para salud es de casi 1.000 millones, 964 millones al año para 1.200.000 personas. El presupuesto de salud pública en nuestro país es de 1.100 millones de dólares para 7 millones de habitantes. Imposible es cubrir la necesidad con ese déficit. Eso no representa ni el 1.4, 1.5 del Producto Interno Bruto, cuando lo que se recomienda es mínimamente entre 4 y 6. Lo óptimo sería 8. Nosotros, si realmente queremos tener una salud pública al alcance de la gente para que se termine este estilo mendicante de salud pública, necesitamos mínimo de base 3.000 millones para arrancar. Y por supuesto cambiar el modelo, porque esto ya está perimido, ¿verdad? Entonces, le pongo nomás de ejemplo para entender un poco qué tan mal estamos en términos de recursos financieros, que finalmente es la base para poder proyectar los servicios que vamos a brindar a la ciudadanía. Claro, yo tenés razón con la primera parte de la respuesta, digo, porque es cierto, el veto no es que va a ser porque se han recortado, sino que porque se excedieron con algunas cosas. Entendemos que lo que se vetaría es la parte donde se sobrecargó el presupuesto. ¿Cómo hacer con una parte que se recortó? ¿Cuál sería la técnica a la hora de un eventual veto parcial, si lo que estamos queriendo es recuperar parte de lo que se recortó? Bueno, en ese caso se va a recurrir a una reprogramación porque finalmente los recursos que figuran en la ley de presupuesto y en la reglamentación están disponibles a partir del mes de marzo. O sea, tenemos tiempo para corregir. Lo que impide con este recorte al Instituto Nacional del Cáncer es
previsionar, o sea, hacer nuestro plan anual de contrataciones. ¿Por qué? Porque tuvimos una reducción importante teórica, porque nada se puede hacer sin que vos, teóricamente por lo menos, frente a tus narices tengas un presupuesto asignado, por más que sabemos que eso no existe y depende de la recaudación. Entonces, imagínate, nos recortaron, encima no tenemos, entonces ¿cómo podemos planificar? Y es preocupante la situación, pero yo confío que el ministro doctor Julio Borba va a solucionar este problema. Con esta compra que nos contaste, doctor, que se hizo recientemente, ¿qué se garantiza y hasta cuándo? O sea, ¿hay medicamentos garantizados hasta cuándo, digamos? Hicimos compras para un rango de 18 a 24 meses. Entonces, esto nos va a permitir tener ese colchón de 18 meses como mínimo y nos va a obligar un poco a buscar una herramienta un poco más efectiva para poder tener realmente la casuística que se aproxime a la realidad. Porque ¿qué pasa? Nosotros compramos por el histórico. ¿Pero cuál es el histórico? El histórico debe haber visto durante los 12 últimos meses cuántas ampollas de tal medicamento se consumió. Pero ¿qué pasa últimamente? Pasa que, por ejemplo, a mitad de año vemos que aumenta la población de pacientes que consultan. ¿Por qué? Porque estamos viendo un fenómeno que consiste en que muchos pacientes asegurados del sector privado están viniendo. ¿Por qué? Porque hay que recordar que hay una ley de atención integral al paciente con cáncer promulgada en el 2018 que garantiza la atención y la provisión de todo lo que necesita el paciente con cáncer sin discriminación. Entonces, ¿qué pasó en los últimos años a partir de esa promulgación? Y aumentó la población. Hay gente, por ejemplo, que viene con recetas y nosotros estamos obligados a darles, y no necesariamente se hacen la quimioterapia en el hospital, se van a sus seguros y los seguros le cubren lo que se llama la hotelería. Estamos viendo muchos de esos casos y tienen todo el derecho. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer en el tema cáncer es rápidamente terminar con un registro y plantear la compra conjunta entre todas las instituciones, porque si no, no vamos a dar abasto. Imagínate un presupuesto de casi 80 millones de dólares para comprar 22 medicamentos y aún quedan 30. Es decir, doctor, ustedes tienen más bien la cantidad de medicamentos, pero no así como una lista estable de la cantidad de pacientes anuales que hay de cáncer. Nosotros tenemos nuestro registro del Instituto Nacional de Cáncer, que básicamente son casi entre 30.000 y 50.000 personas que acuden todos los años. En Paraguay más o menos entre 8 y 10.000 personas se enteran cada año que tienen cáncer, de las cuales casi un 40 o 50% lastimosamente fallece. Y es una estadística que nosotros tenemos para previsionar en base a nuestra oferta de servicio. Pero a eso hay que sumar el sector privado, el IPS, el hospital de clínicas, hospitales periféricos. Se está trabajando en un registro nacional del cáncer, pero todavía hay detalles que lastimosamente son factores determinantes de su utilidad y nosotros no podemos usar. Lo ideal es que se sepa que una persona tiene un cáncer que ya está o curada o en tratamiento, y qué tratamiento tiene, si ese tratamiento pasó por la primera, segunda o tercera línea. Y eso que te permite tener un mapa para saber, bueno, este tipo de pacientes usa estos medicamentos, pero vemos que este grupo de pacientes presenta un 10% de complicaciones y recurren a este tipo de tratamiento que en otro tipo de cáncer es nomás lo frecuente. Entonces vos cruzar los datos y concluir, bueno, es necesario comprar 1.500 ampollas de esto, 2.000 de esta, y etcétera, y etcétera, y etcétera. Pero ese mapa es el que falta para poder previsionar, y mientras eso no tengamos, nosotros vamos a tener que seguir comprando con el histórico. Y el histórico no representa la realidad. Y te pongo un ejemplo. Nosotros incorporamos en los últimos 2 años medicamentos de altísimo costo. ¿Qué utilizamos como antecedente? Los amparos. Pero ¿qué pasa con los amparos? No representan ni el 10% de la realidad, porque nadie quiere hacer un amparo, porque eso implica contratar a un abogado, etcétera, etcétera. Nosotros articulamos con la Defensoría Pública, no hay problema ahora. Pero hicimos la compra en base a la estadística de amparo y resultó que a la hora de informar que ya poseíamos ese medicamento, aparece una población y hace que el consumo se dispare a casi el 100% en un lapso de 6 meses, cuando lo que se hizo fue plantear una compra para 12 meses. Insisto, el registro es fundamental. Hay que terminar, planteamos eso como una estrategia para que el Instituto del Cáncer sea el que impulse el registro del paciente con cáncer en Paraguay, y eso también este año se va a definir. Claro. Bueno, doctor, vamos a ver cómo sigue esto. Sí, muchísimas gracias. A las órdenes siempre. Hasta luego, el doctor Julio Rolón, director del Instituto Nacional del Cáncer. Problema que es grave, con una cuestión presupuestaria complicada. Bueno, vamos a ver cómo termina todo esto. Ahora pasamos a otro tema.